Vale. Moi boas tardes. Hai alguén que non entenda o galego e preferides que o faga en español? Podedes manifestarvos, se os parece. Se non, faría exposición en galego. Bueno, ante todo, disculpas por chegar pola tardanza. Confiei na Renfe e non chegou oportunamente, puntualmente. Mil disculpas. Non veo máis que unha mesa sin nadie sentado. Míraseme ben, escoitaseme. É que va con retraso. Va con algo retraso. Hola, escoítase ben. Moi ben. Moi boas. Comentarei entón este libro que vedes en pantalla, que se chama Cociñeiras con talento. Mulleres e gastronomía en Galicia. Bueno, isto é un ensaio que completa unha serie de traballos previos sobre a historia xeral da alimentación en Galicia, na que se consideran todas as idades, da infancia hasta a vellez e a etapa adulta, a través dos tempos, dende a prehistoria ata a contemporaneidade, con esa inflexión clave que son os anos 60 en Galicia, na que se produce pois a introducción da sociedade de consumo e unha serie de cambios relevantes na dieta. Na dieta, en fin, que vai ter un impacto tamén na esperanza de vida e no estado de saúde da xente e, en xeral, na mantenza máis completa, posto que a tradicional tiña algunhas carencias crónicas. Ben, alguén prefire que o faga en castellano. Bueno, pues continuaré entonces en castellano, si le parece bien a los demás. Bien, este libro, que se llama así, Cociñeiras con talento, completa este repertorio previo de investigaciones sobre la historia social y cultural de la alimentación, incluido el vino, y ahora lo hace desde una perspectiva de género. Entonces, el factor decisivo aquí son las relaciones entre hombres y mujeres a través de la historia. Y bueno, yo constato que ha habido una desigualdad en las posibilidades nutritivas, el acceso a los alimentos, en particular a los más estimables, a los más valorados, entre hombres y mujeres. Esta desigualdad es más invisible, ha sido menos perceptible que la tradicional entre clases sociales. Ricos y pobres comen de diferente forma, tradicionalmente, y bueno, pues es muy evidente y sabida esa desigualdad económica que también se traduce en la mesa, en el jantar. Bien, pues yo en este ensayo analizo cómo también existe otra desigualdad en el propio marco de las familias, en la relación entre hombres y mujeres, y constato que la dieta de los hombres, de los maridos, de los hijos en general, es mejor, más privilegiada que la de las mujeres. Hay una actitud incluso sacrificial por parte del sexo femenino a lo largo de la historia, privándose de alimentos y los mejores alimentos en beneficio de sus maridos, fundamentalmente. Bueno, entonces es muy habitual que haya mujeres que digan que a ellas lo que les gusta es la cabeza del pescado o el arroz quemado, cuando no es lo que le gusta al marido, un poquito así tostado. O pues el ala o el pescuezo del pollo u otras cosas que no son tan sabrosas o tan valoradas. Esta renuncia a la exquisitez, a lo mejor, en favor del marido, pues es una diferencia que es importante en una época, antes de los años 60, en que existe pues una cierta escasez en general en la sociedad, crónica. Nunca han sido demasiado abundantes los alimentos, o por lo menos ha habido épocas
meses, a veces años de hambre o de penuria, de malas cosechas, en que la disponibilidad de alimentos era más complicada, más limitada y por lo tanto, pues, en fin, tenía mucha importancia el poder alimentarse de forma correcta, de forma completa, y es un hecho que los hombres se han beneficiado en mayor medida de estos alimentos en esas épocas en que, y casi siempre, porque aunque no fueran demasiado escasos, siempre han sido relativamente escasos, y entonces los hombres se beneficiaban más y de lo mejor, de los mejores alimentos, el bistec para el marido, la carne sobre todo, en especial las carnes más enjundiosas, las que tienen más consistencia, porque se partía de la mentalidad, del imaginario colectivo, de que los hombres necesitaban una alimentación pues muy vigorosa, muy potente, en consonancia con su cuerpo, con el sexo fuerte, con su idiosincrasia más potente. Y que tanto que las mujeres, el sexo débil, el segundo sexo, que diría Simone de Beauvoir, pues requerían alimentos más ligeros, más light, pues un bistecito, ¿verdad? En el mejor de los casos, o alguna carne así de poca monta. Y eso es en general así. Lo mismo sucedía con el vino, otro alimento que lo era, el vino era un alimento y sigue siéndolo, pues un alimento que tampoco era muy abundante, especialmente en las zonas en que no existía la viticultura. Incluso en las que había producción, el mejor vino se vendía, sobre todo en lugares como el Ribeiro, por ejemplo, incluso en parte en La Ulla y en Betanzos, que una parte de la cosecha se comercializaba. Si se lo bebían, pues no tenían dinero, así que necesitaban comercializarlo y beberse ellos pues el vino peor. Y no era muy abundante, el que quedaba para los propios locales, para los propios viticultores, de tal manera que, bueno, muchas mujeres pues no tenían la posibilidad de tomar vino, lo tomaban los hombres. Y si acaso ellas, pues un chorrito de vino tinto en el agua para darle color o algo así. Y siempre estaba mucho mejor vista una mujer abstemia, que no tomara vino, esto era decoroso, que un hombre que se consideraba que no era hombre ni era nada, si no tomaba vino, si no compartía el vino en la taberna con los amigos o tomaba el vino así en general. Eso, el hombre que ni fuma ni bebe viño, o demo o leva por otro camino, se decía en, la, en un refrán muy famoso. Bueno, por lo tanto, existe esta mentalidad y la traducción de todo esto en relación con lo que venía señalando es que tanto en términos cualitativos, como he explicado, como cuantitativos, la cantidad de alimentos, las mujeres se han visto perjudicadas, discriminadas históricamente en el acceso a los alimentos, a ese bien de consumo básico. Bueno, no sé si vais siguiendo esto, si queréis formular alguna pregunta al respecto, pues con mucho gusto la atenderé. Bien, mientras alguien se anima a preguntar alguna cosa, os comento que uno de los aspectos que se abordan en este libro, en Cocineras con Talento, es la cuestión de la dificultad que han tenido las cocineras en España, en Galicia en particular, para ser reconocidas y para, bueno, para el cursus honorum, para la carrera de ascenso profesional en la profesión de la culinaria. El libro está prologado por Lucía Freitas, una conocida chef compostelana, que regenta sendos restaurantes en Santiago. Uno de ellos es el Lume, otro la Tafona, y hace el prólogo del libro y cuenta además su propia experiencia, además de que yo resumo un poco su trayectoria y las dificultades que han jalonado su ascenso hasta obtener una estrella Michelin y 2 soles Repsol. Bien, lo que ha sucedido con las cocineras en las últimas décadas, que bueno, los chefs varones han obtenido un reconocimiento considerable, el grupo de los 9, etcétera, es que no les han dado muchas oportunidades.
en los grandes restaurantes en que se han formado esta élite de buenas cocineras creativas, como Lucía Freitas, en el País Vasco, en Cataluña, frecuentemente con grandes chefs, bueno, pues ellas han vivido esa experiencia de que no se les daba, pues, en fin, todas las posibilidades que se les daba a los aprendices varones, porque la mentalidad de estos chefs, de muchos de ellos, consistía en que las mujeres en general tienen cualidades, aptitudes para la repostería, por ejemplo, ¿no? Hacer platos dulces, postres. Esto hay una tradición repostera histórica y se la reconoce a las mujeres como hábiles para ello. Entonces, bien, en ese sentido no tenían mayor problema en recibir oportunidades de aprendizaje. También se les permitía preparar platos fríos y aperitivos. Bueno, se consideraba que en esto podían proyectarse, podían ser creativas, pero lo que concierne a los platos singulares, más elaborados, con más complejidad, que ya eran el buque insignia del restaurante, para eso estos chefs opinaban que las mujeres no tenían capacidad. Este vestigio en la mentalidad discriminatoria de muchos chefs procede de una antigua tradición que abordo en el libro, que consiste en que desde el campo de la medicina, de la ciencia y más anteriormente, desde la religión, desde la teología, se sostenía que la mujer en general carecía de talento, de cualidades intelectuales, de capacidades creativas para desarrollar bueno, pues especialidades complejas y estimadas como la alta gastronomía. Igual que tampoco se las consideraba adecuadas para ser profesoras universitarias, ya ni siquiera para acceder a la universidad, cosa que solo consiguen, pues, en fin, pasados unos cuantos años del siglo XX, ¿no? Al comienzo del siglo XX. Bueno, ser profesoras no, ser chefs tampoco, abogadas no. En fin, las profesiones, el desempeño de profesiones les quedaba vedado porque la opinión masculina y la más conspicua, los médicos más ilustres, los chefs más reconocidos y por supuesto los clérigos y los teólogos más solventes, opinaban y sostenían ardientemente la idea de que las damas no tenían que entrometerse en un territorio que era propio y exclusivo de los hombres. Esto lo escriben incluso. Entonces, hay muchos médicos notabilísimos, en Alemania, en Francia, en España, que dicen estas cosas. Por ejemplo, tenemos pues a Santiago Ramón y Cajal, que no es tan acendradamente machista como otros, pero bueno, tiene también sus rasgos, ¿no?, machistas. O Roberto Novoa Santos, un gran catedrático de la Universidad de Santiago, cuyo busto, cuya efigie campea en la entrada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago. Ahí está Roberto Novoa Santos como el gran catedrático eminente de medicina patológica, patología médica de la universidad. Después se trasladó a Madrid y triunfó como un gran médico, cuyo manual era de uso obligado en muchas facultades de España de medicina. Una eminencia médica. Pues este protomédico sostiene en un ensayo que dedica al tema de las mujeres, que estaba muy en boga a finales del XIX y comienzos del XX, el tema del feminismo, del sufragismo de las inglesas y americanas. Sostiene que, bueno, las mujeres no debían recibir estudios superiores, ni, por supuesto, adentrarse en estas cuestiones impropias como es la medicina, la ciencia en general, y otros saberes análogos. Porque lo propio y natural en las mujeres, decían estos médicos y científicos, era la reproducción, ser madres. Y les parecía, y lo sostenían en términos pretendidamente científicos, que el útero se contraponía al cerebro.
Y si las mujeres desarrollaban sus cualidades intelectuales, su mente, esto redundaría en detrimento de su útero, de su capacidad reproductiva, de su condición de madres, al punto de que podrían amenazar la supervivencia de la especie si muchas mujeres se dedicaban a estas cuestiones. Y de esta manera se transformaban en una especie de marimachos incapaces de reproducir cumplidamente varones sanos y equilibrados. Esto lo dicen en varios libros, concretamente Roberto Novoa Santos, en un ensayo que se titula, bien significativamente, La indigencia, la pobreza, la indigencia espiritual de las mujeres. Y bueno, ahí también comenta que un amigo suyo de Santiago, otro médico, atendió en una ocasión a un adolescente que tenía problemas de disfunción con la regla. Y bueno, este médico le interrogó al adolescente sobre sus circunstancias vitales y sus hábitos de alimentación y de vida, y ésta confesó que leía novelas. Y entonces el bueno del médico amigo de Novoa Santos la reconvino gravemente. Le dijo, esto no puede hacerlo usted, señorita, no lea estas novelas que inflaman su imaginación, una imaginación frágil, las mujeres, sexo débil, y claro, esto le altera por completo sus funciones regulares. Y le prohibió tajantemente la lectura y, comenta Novoa Santos, al cabo de pocos meses, con esta dieta cultural, de no leer nada, se restablecieron sus funciones naturales cumplidamente. Funcionó perfectamente. Era impropio que esta mujer leyera de esa manera, exageradamente, novelas o cualquier otra cosa. Eso le estaba dañando físicamente. Bueno, también sostenían que la teoría cranológica que procede de Centro Europa y se basaba en los cráneos. La craneología sostenía que había una correlación entre el continente y el contenido, entre el cráneo y la capacidad cerebral. A mayor cráneo, mayores capacidades cerebrales e intelectuales. Parece un poco de sentido común y es muy fácil que esta superchería se difunde y obtenga como moneda de cambio en el mercado de las ideas. Y efectivamente parece muy de sentido común, mayor tamaño, mayor inteligencia de cráneo, y entonces mucha gente acreditó cumplidamente en esto. Las mujeres tienen un cráneo más pequeño, por lo tanto son más tontas. Y esto lo dijeron muy seriamente muchos científicos, no solo médicos. Uno de ellos, Novoa Santos. En cambio, Santiago Ramón y Cajal, no. Santiago Ramón y Cajal tiene otros rasgos patriarcales, pero este no, porque él era un hombre viajado, como premio Nobel, y entonces llegó a un instituto de investigación, un instituto científico en Londres, y allí tuvo ocasión de contemplar en formol el cerebro de la mayor mente de Europa del siglo XVII, que fue Newton, y pudo ver que el cerebro de Newton era bastante pequeño. Entonces dije, bueno, no puede ser cierto, obviamente, que haya esa correlación entre el tamaño del cerebro y la potencia de la inteligencia. Esto es una entelequia, un absurdo, y no acredito en ello, pero sí, la mayoría de los médicos sí opinaban que esto era tal cual y durante bastantes décadas del siglo XX siguieron sosteniendo esta cuestión. Bueno, esto lo hacen los científicos, los médicos, los que intentan un poco la interpretación del ser humano, de la persona, de sus cualidades. Tener en cuenta que los médicos durante muchos años se adentraban en cuestiones en las que hoy ya se contienen más. Hoy son más objetivos, más secos en su exposición, análisis del ser humano y de sus dolencias. Antes, los higienistas, uno muy conocido y significativo era, a ver si recuerdo el nombre, bueno, ya me acordaré en breve. Este médico, que fue un catedrático de la Universidad de Barcelona, sostenía que la dieta en general y la bebida
pues debían estar en consonancia con las cualidades fisiológicas de las personas, de los hombres o mujeres, ¿no? Y también examinaba las condiciones generales de la existencia humana que podían afectar a la alimentación. Son los higienistas. Y ahora ya me viene a mientes el nombre, y es Federico Monlau, el catedrático de Barcelona. Monlau, autor de un tratado de higiene pública y de otro de higiene del matrimonio. Son tremendos libros extensos de gran calidad, de gran, bueno, de una factura aparentemente rigurosa, y tanto que fueron traducidos al francés, cosa que no sucede con la mayoría de los libros de medicina publicados en España. Entonces, Monlau, que se mete en todo, en las condiciones de vida, en la higiene, en la vivienda, etcétera, etcétera, pues sostiene que, en fin, que las mujeres deberían tener una dieta pues, y una bebida, la ingesta de alcohólica, en consonancia con su fisiología, que era bastante inferior en todo. Es verdad que la mujer tiene una estatura menor, una complexión física no tan amplia, no tan consistente, pero este hombre llegaba a decir que totalmente de forma prejuiciosa, en una época en que la química estaba en pañales, no había manera de verificar estas cosas, decía, por ejemplo, que la sangre de las mujeres era más aguanosa, más aguadilla. No era una sangre, en fin, con sus glóbulos rojos bien potentes, ¿verdad? Y que sus excrecencias eran también menos animales que las del varón. Y que sus órganos internos pues también tenían este carácter más ligero, menor que lo que el hígado, los pulmones, el corazón del varón. Y así, por este tenor. Esos son los prejuicios de la medicina al respecto, ¿no? Y entonces los médicos, los científicos, los higienistas que hablan, como digo, de muchas cosas, son muy interesantes como fuente histórica, elaboran, fraguan este imaginario pretendidamente científico sobre hombres y mujeres, con consecuencias relevantes sobre la dieta de unos y de otras y demás, ¿no? Bueno, pues en el terreno de la gastronomía, quienes toman el relevo y asumen estos prejuicios son los chefs. Entonces yo en el libro reproduzco algunas opiniones escritas en libros importantes de gastronomía de chefs franceses, sosteniendo lo mismo que dicen los científicos, pero en el campo de la culinaria. Y ahí es donde dicen que la mujer no tiene en absoluto capacidad, ni talento, ni competencia para realizar la alta gastronomía. Puede, si acaso, atender en la sala, se supone que es más amable la mujer, más cordial, más comprensiva, pues hace un buen papel en sala. Las mujeres se dice que, bueno, pueden hacer postres, efectivamente, es la cosa dulce, la cosa, esto sí, puede ser, pero ya platos bien elaborados y complejos y innovadores, etcétera. Para esto, la mujer carece de competencia y talento y debe abstenerse de introducirse en este territorio que no es el suyo, no ser una intrusa al respecto. Bueno, pues esto es lo que dicen los gastrónomos más importantes y lo que está en el background de la conciencia de innumerables cocineros. Entonces, ha costado Dios y ayuda para muchas mujeres creativas el abrirse camino en estas últimas décadas en un territorio tan rígidamente controlado por los varones, los chefs. De hecho, hay un caso, una cuestión constatable que yo explico en el libro, tiene mucha importancia en Cocineras con Talento, y es que de toda la vida en Galicia, por ejemplo, las que han cocinado han sido mujeres. Entonces, bueno, se sabía que eran mujeres cocineras las que estaban al frente de los potes y de las lareiras en las casas campesinas. También eran proletarias las que en los hogares de trabajadores hacían el cocido cuando podían, o un pescadito cocido, o una comida parecida, ¿verdad? En los sectores populares esto es muy evidente. También era bien sabido que en la clase media sucedía lo mismo. Eran mujeres, la ama de casa,
o alguna criada las que se ocupaban de los fogones. Lo que era menos conocido es que en los pazos, en el terreno de la aristocracia gallega rural y urbana a veces, y absentista también en ocasiones, residente en ciudades o en Madrid incluso, eran mujeres asimismo las que cocinaban. Cocineras. En las obras de Pardo Bazán, en los Pazos de Ulloa, por ejemplo, se ve muy bien esto, y en otros testimonios literarios y memorias, a las que yo recurro como fuentes históricas, se constata que por doquier, en los pazos de la aristocracia gallega, eran manos femeninas las que daban de comer a aristócratas y plebeyos que los servían a los nobles. En las casas burguesas pasaba otro tanto, eran mujeres, también las que cocinaban. Y nos queda por concluir, por finalizar esta revisión o este mosaico social, nos quedan las casas de los curas, que no tenían poca importancia, dado que la libido del clero se proyectaba con frecuencia, sobre todo, no exclusivamente, por el territorio de la buena comida, y no había cura delgado. Esto lo decía también Pardo Bazán, todos los curas son orondos y bien plantados en la vida. La gula se decía que era un pecado disculpable y que para incurrir en que fuera pecado capital, la gula, tenía que comer muchísimo. Decía algún teólogo que para que hubiese realmente gula, tendría que haber desmayo. Cuando uno se desmaya de tanto comer, entonces sí, ya eso es un pecado, bueno, que hay que confesar y rezar algunas oraciones, algún credo que otro. Bien, pues en las casas, en las rectorales de los curas rurales y urbanos y en los monasterios, en general, eran mujeres las que cocinaban. No, pasa un poco por todas partes. Si recordáis o recuerdan ustedes El nombre de la rosa, de Umberto Eco, ahí se ve cómo había mujeres, y aunque era un monasterio de frailes masculinos, de varones, había mujeres en la cocina. Incluso, bueno, hay algún lance erótico con alguna plebeya, alguna campesina que entra a llevar allí pues alguna carne y pasan cosas y demás, ¿no? Mujeres también en la obra célebre de Umberto Eco sobre ese monasterio famoso donde se temía tanto la risa aristotélica. Bien, bueno, por tanto vemos que son cocineras en todas partes. También nos faltan las casas de comidas. El restaurante es una invención muy reciente. Los restaurantes surgen con la Revolución Francesa en el siglo XIX y es un modo de alimentar a la burguesía, a la clase emergente, y un modo de que los cocineros, los chefs de la alta nobleza que queda en paro, cuando la nobleza se exilia o pierde la cabeza en la guillotina, estos trabajadores cualificados montan restaurantes para, bueno, hacer de su capa un sallo y alimentar a los nuevos poderosos, que son los burgueses. A veces, ya después de la restauración, con Luis XVI, pues hibridados, mancomunados con los nobles en matrimonios mixtos, ¿no? Aristocrático-burgueses. Bien, ahí surge el restaurante y él se prestigia el oficio, sobre todo en esa época. Y entonces los varones acaparan el oficio y las mujeres las relegan y es cuando empiezan a decir que las mujeres, bueno, para hacer cositas nada más y que valen para dar de comer, no para cocinar de verdad. Bien, esto lo hacen en Francia y aquí el restaurante llega a finales del 19, con algún antecedente escaso, y en Galicia pues también, sobre todo ya en el 20, es cuando empieza a haber restaurantes, también los hoteles de lujo, en Coruña, Vigo, etc. Y bueno, ahí aparecen algunos hombres que son chefs, pero sigue habiendo mujeres. De hecho, la primera mujer que obtiene una estrella Michelin en Galicia la consigue, es una mujer, no es la primera persona que consigue una estrella Michelin en los años 20, es una mujer en Vigo. Un hecho muy poco estudiado. Estaría muy bien ahondar mucho en esta pobre mujer triunfadora y olvidada. Es asombroso esto. Yo lo destaco en el libro. Y bueno, hay mujeres y también varones. Y estos tienden a relegar a las mujeres, a decir que están de complemento, de ayuda, de pinches. Esto es lo que viene sucediendo en cuanto cuando se prestigia el oficio de cocinero y aparecen los cocineros estrella y cada vez tienen mayor importancia gastronómica y social y cultural también, ¿no?
Bueno, entonces las mujeres ahí ya quedan relegadas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces también en este orden de cosas sostengo en este ensayo en Cociñeiras con Talento que bueno, la gastronomía gallega tradicional, la Conciño con grelos, el pulpo a feira y otras enjundias y maravillas de la creatividad de la culinaria gallega que conforma la culinaria patrimonial del país, ha tenido que ser realizada por mujeres, porque eran las que cocinaban durante siglos. No sabemos qué mujer, el nombre de qué mujer fue la que inventó en feliz ocasión esa combinación sabia, perfecta, simple y portentosa de poner los grelos en relación con el lacón, por ejemplo. Pero sucede con la gastronomía patrimonial y como con el genio del pueblo, el genio popular, como con los refranes, las cantigas, las canciones populares, las expresiones. ¿Quién crea las expresiones, los refranes, las canciones populares, las cantigas, la música popular en ocasiones? Todo esto es el genio popular, es la creación del pueblo. Pues igual, el pueblo femenino, las mujeres con sus manos laboriosas, que iban a por agua a las fuentes, que iban a por leña a los montes, que llevaban el grano de maíz al molino y volvían cargadas con sacos de harina y que atendían el horno y la lareira y después la cocina bilbaína. Estas mujeres son las que fraguaron la culinaria gallega en Xebre, tradicional. Obra, por tanto, de mujeres. La culinaria gallega se escribe en femenino. Esta es la tesis de mi libro al respecto. También completo la tesis con cumplidas muestras de la aversión de los varones en Galicia a ponerse al frente de la cocina. Con excepción de a mi amigo Antonio Doce y pocos más, como Picadillo, pues que sí que les gusta cocinar, en general ha habido muy pocos hombres que se pusieran frente a los fogones, poquísimos. Es más, se consideraba impropio y hasta motivo de vergüenza. Entonces yo aporto testimonios desde el campo de la literatura y de las memorias y otras expresiones testimoniales, muestras de este rechazo de la población masculina a entrar en la cocina y a ponerse el mandilón y cocinar y servir la mesa y no digamos ya fregar los platos, fregar la loza. Esto se consideraba una vergüenza extrema, inconfesable. Y ahí, bueno, Pardo Bazán tiene algunos relatos relativos a Coruña y Lestaméis y otros escritores y autores de literatura de testimonio, no una literatura de gran calidad estética, pero sí de gran fidelidad a la realidad que conocieron en su tiempo, una literatura escrita al pie de la época, como una parte de la de Pérez Galdós, que describe el tiempo en que vive. En Fortunata y Jacinta, por ejemplo, en Las Miau, no en cambio en los episodios nacionales. Para un historiador es mucho más valioso cuando el novelista o el literato relata su tiempo, la época en que le es coetánea, porque es la que conoce, la que respira, la que conoce los intersticios y lo puede expresar con detalle, con fidelidad. En cambio, pues, evocando otras épocas pasadas que no vio, que conoce a través de testimonios indirectos o de su imaginación, esto es mucho más problemático como testimonio histórico. Bueno, pues en Galicia tenemos un repertorio bastante considerable de literatura testimonial de este tipo que nadie lee, excepto los historiadores que nos interesamos por la realidad social del pasado. Entonces, ahí se hallan algunas muestras, no pocas, de esta aversión radical de los hombres en Galicia a cocinar, con muy pocas excepciones. Por ejemplo, en la situación de la emigración. La emigración es un fenómeno de masas que se dispara en la última década del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, pero más hacia el último tercio, hacia el último cuarto del XIX, cuando los transatlánticos tienen casco de hierro y motor de vapor, son más seguros, hacen la travesía con más rapidez, menos de 15 días en ocasiones, es más barato, se abarata el pasaje y pueden, masas humanas, a un precio razonable, ir de la Galicia
llena de población, saturada demográficamente, a América, que es donde hay un vacío demográfico. Y entre exceso y carencia está el transatlántico para cumplir, para aplicar esta teoría de los vasos comunicantes, ¿verdad? Uno bajo y otro asciende. Bien, esto señala el ferrocarril, que facilita que las gentes del interior puedan coger el Castromil en Galicia o la diligencia, acercarse al pueblo más cercano, donde hay ferrocarril, y de ahí al puerto de embarque, que antes era Pontevedra, cuando no se colmató la ría todavía, y era puerto de migración y de mercancías, o a Vigo o a Coruña, sobre todo. Y desde ahí saltaban a América. Bien, entonces esto en principio era un fenómeno masculino. Las mujeres no podían ni emigrar. Solo podían hacerlo de forma acompañada y con muchas limitaciones. Entonces, en principio, emigran hombres solos, luego llaman por mujeres y casan por poderes, en fin, y se va equilibrando, pero muy lentamente. Y durante 40 o 50 años es un emigrante con un perfil masculino el que se traslada a La Habana, a Buenos Aires o a Caracas. Digo esto porque los emigrantes van casi siempre a capitales, no van al rural con mucha frecuencia, porque el ascenso social y la promoción en las ciudades era mucho más probable y fácil que en los latifundios, por ejemplo, ¿no? Trabajarían de peones y de ahí no saldrían jamás. Y entonces, en esa situación de hombres solos, en la emigración americana primero, europea después, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, etcétera, es cuando los hombres tienen manera de cocinar. Y entonces ahí se constata cómo hay hombres que cocinan, pero una cocina de supervivencia, ¿verdad? Una culinaria de reparación, nada más, no una gastronomía, es la que practican en tales circunstancias. Y esta es la única excepción unida, tal vez, a la época de la mili, cuando los hombres van al servicio militar, pues a veces los meten en las cocinas y las pasan canutas, pelando patatas o cociendo. Y no les gusta nada, lo sufren bastante, pero tienen que hacerlo. Entonces, es otro momento en que la población masculina entra en contacto a disgusto con los fogones. Bueno, y poco más, realmente, ¿no? En definitiva, que las mujeres, las cocineras con talento, son las protagonistas de esta historia importante porque afecta a toda la sociedad, a la relación entre hombres y mujeres, a todos ellos y a todas ellas a través de todos los tiempos en Galicia, en que se ha producido esta situación muy poco puesta en valor, muy poco conocida y de la cual este ensayo trata de dar cuenta de una manera pues amena, que se pueda leer agradablemente, no con una escritura académica fría y abstrusa, sino con una prosa y una forma de narración que resulte legible, incluso que proporcione una grata lectura. Esta es la apuesta de este libro, que yo creo que tiene interés y que está redactado de un modo, digamos, amable. Bueno, quedo a disposición de los que estáis en el chat para responder a las preguntas que tengáis a bien hacerme. Ya llevamos algún tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos llevar con esto? Unos 8. 3/4 de hora. 3/4 de hora. Bueno, ya es un tiempo puesto en razón. Ya sabéis aquello de que, lo que decía Gabriel García Márquez, que era muy tímido dando sus presentaciones de libros y charlas y otras conferencias. Y decía que, en fin, que no había que abusar con el tiempo de exposición, no había que aburrir a la gente para que no se quedara dormida en la conferencia, no se fuera. Y en cualquier caso, si esto sucedía, él decía que los que se aburrieran y salieran antes de tiempo, que tuvieran la amabilidad de cerrar la puerta con cuidado, no dar un portazo, para no despertar a los que se hubieran quedado dormidos. Un poco de consideración. Y que en los primeros 15 minutos la gente atiende las conferencias con un poco de suerte al conferenciante. En los siguientes 15 minutos la gente piensa en sus propios problemas. Y a partir de ahí, en quien suele pensar el público es en la madre que parió al conferenciante. Entonces no es muy sensato extenderse en demasía para evitar tales pensamientos impropios. Así que si no hay alguna pregunta que formular, a ver si hay alguna. Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta exposición. Bueno, pues nada, un placer, muchas gracias por la atención y buenas tardes para todos.